Durante años, la amiloidosis cardíaca por transtirretina se consideró una enfermedad rara. Sin embargo, hoy sabemos que muchos pacientes conviven con ella durante años sin diagnóstico, a menudo etiquetados simplemente como insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica o enfermedad valvular relacionada con la edad. La mejora de las técnicas diagnósticas y la disponibilidad de tratamientos específicos han cambiado por completo el panorama de esta enfermedad. Reconocer las señales de alerta y conocer el proceso diagnóstico resulta fundamental para evitar retrasos que pueden condicionar el pronóstico. Pero, ¿estamos realmente detectándola a tiempo? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, realiza Álvaro Gil, y Margarita Calvo López, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, modera el episodio de hoy. Hola, Marga. Hola, Gemma, encantada de estar aquí en Cardio Podcast. Marga, hoy nos propones hablar de amiloidosis cardíaca, en concreto de la amiloidosis cardíaca por transtirretina. Pues sí, como ya se ha adelantado, la realidad es que la amiloidosis cardíaca sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada. Así que hoy vamos a intentar entender cómo detectarla antes y mejorar su abordaje en la práctica clínica. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Alnylam. Pues para profundizar en esas claves diagnósticas y conocer los principales retos que plantea esta enfermedad, contamos hoy con dos expertos de referencia. Antonio García Quintana, cardiólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, bienvenido. Hola. Y José Manuel García Pinilla, cardiólogo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Hola Antonio, hola José Manuel, un placer estar aquí con vosotros, poder conversar un ratito acerca de este tema tan apasionante. Si os parece, empezamos con el primer bloque, prevalencia, diagnóstico e impacto clínico de la amiloidosis por transtirretina. Antonio, recuérdanos brevemente qué es la amiloidosis cardíaca, cuál es su fisiopatología y qué diferentes tipos podemos encontrarnos. Bien, la amiloidosis es una enfermedad por depósito, o sea, proteínas que normalmente son solubles, se pliegan de forma anómala y se agregan como fibrillas insolubles, el amiloide, en el espacio extracelular de los tejidos. Cuando ese depósito ocurre en el corazón, infiltra el intersticio miocárdico y da lugar a una miocardiopatía infiltrativa con un patrón fundamentalmente restrictivo. El miocardio se vuelve rígido y grueso, se altera primero la función diastólica y en fases avanzadas también la sistólica. Pero no se limita al músculo, infiltra el sistema de conducción, las válvulas, las aurículas y el sistema nervioso autónomo, y eso explica buena parte de su expresión clínica. En el corazón nos interesan sobre todo dos tipos. La amiloidosis AL, por cadenas ligeras, deriva de una discrasia de células plasmáticas, es la forma más agresiva, de progresión rápida y constituye una urgencia diagnóstica y hematológica. Y la amiloidosis por transtirretina o ATTR, en la que la proteína que se deposita es la transtirretina, sintetizada fundamentalmente por el hígado y encargada de transportar la tiroxina y el retinol, la vitamina A. La ATTR tiene a su vez dos formas, la hereditaria o mutada por mutaciones en el gen de la TTR, como la VAL122-isoleucina o la VAL30-MED, que son las más conocidas, y la salvaje o wild type, sin mutación, asociada al envejecimiento, que afecta típicamente a varones mayores y es con diferencia la que más estamos viendo crecer. La clave común es que el tetrámero de transtirretina se desestabiliza por la edad o por la mutación, se disocia en monómeros que se pliegan mal y se precipitan como amiloide. Excelente resumen, Antonio. Y bueno, ya hemos visto los diferentes tipos de amiloidosis. José Manuel, ¿cuál es la prevalencia de estos diferentes tipos y en especial sobre todo de la transtirretina en nuestro entorno? ¿Crees que somos conscientes los cardiólogos? Bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes y respecto a la prevalencia, claro, depende del tipo de amiloidosis. Entonces, claro, la amiloidosis por transtirretina de tipo hereditario es una enfermedad que en determinadas zonas endémicas pues, es especialmente prevalente. En nuestro país, por las zonas, sobre todo en Mallorca, áreas rurales de Huelva, son zonas donde clásicamente hay muchos casos de esta forma hereditaria. Sin embargo, la que más está creciendo es, como ha dicho el doctor García Quintana, pues precisamente la forma wild type, que son las formas asociadas al envejecimiento
Existen diferentes estudios que han intentado poner de manifiesto cuál es la prevalencia real de la enfermedad. El más reciente pues lo realizamos en nuestro país y se publicó el año pasado, es el estudio Registro Práctica, sobre una base de en torno a 400 pacientes con hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca de más de 50 años, pues en torno al 17% presentaban amiloidosis TTR. Hay que tener en cuenta que no todas eran wild type, sino que había también un porcentaje no desdeñable, un 7% de pacientes que tenían amiloidosis TTR hereditaria. Con lo cual hay que tener un poco de precaución, sobre todo en pacientes ancianos, añosos, donde podemos pensar que la forma wild type es la única, y no es así, sino que hay también una formas hereditarias que pueden pasar desapercibidas porque tienen una expresión más tardía. En cualquier caso, pacientes de edad media avanzada, en torno a 80 años, predominan siempre los varones sobre las mujeres, pero más o menos en torno a ese porcentaje, en torno a entre un 10, 15, 20% según la serie. Y luego hay algunos registros específicos, registros más clásicos en necropsia realizada en pacientes ancianos, donde se puede llegar a un 20%, registros también en pacientes con estenosis aórtica severa, como una enfermedad asociada al envejecimiento, pues es relativamente frecuente encontrar también esta enfermedad en ese tipo de pacientes con estenosis aórtica que se someten a implantes de válvulas percutáneas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos ese es el porcentaje. Yo me quedaría con un porcentaje sencillo, o sea, una cifra sencilla de en torno al 15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Muy bien, y con estos datos tan aplastantes de prevalencia, Antonio, ¿consideras que la amiloidosis, especialmente la TTR, estaría infradiagnosticada? ¿Y por qué ocurre esto? Sin ninguna duda ha estado, y en buena medida sigue estando infradiagnosticada, aunque la tendencia está cambiando rápido. Identificaría varias razones que se retroalimentan. La primera es histórica y casi cultural. Durante años la consideramos como una enfermedad rara y sobre todo intratable, y eso generó cierto nihilismo. ¿Para qué buscar algo que no puedo tratar, ¿no? La segunda es que su presentación se solapa con las patologías más prevalentes que vemos a diario: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la cardiopatía hipertensiva, la estenosis aórtica del anciano, de modo que el engrosamiento de la pared se atribuye sistemáticamente a la hipertensión y el caso se cierra ahí. La tercera es el desconocimiento de las señales de alarma que permitiría levantar la sospecha, y esto es muy importante. Lo que ha cambiado el panorama es la confluencia de dos hechos. Por un lado, disponemos de un diagnóstico no invasivo y accesible, la gammagrafía ósea, ¿no? La gammagrafía con compuestos órganos con fosforados, ¿no? DPD o pirofosfatos, que nos permite prescindir de la biopsia en la mayoría de los casos, no en todos, pero en una gran mayoría. Y por otro, ya tenemos tratamientos que modifican el pronóstico, y esto es muy importante. Cuando diagnosticar deja de ser un ejercicio académico y pasa a ser una consecuencia terapéutica directa, el incentivo para buscar la enfermedad cambia por completo. Hemos pasado de una enfermedad rara, dependiente de biopsia e intratable, a una entidad sospechable, diagnosticada de forma incruenta y, lo más importante, tratable. Y en relación con esto que ha comentado Antonio, José Manuel, ¿cómo influye precisamente ese retraso diagnóstico en el pronóstico de nuestros pacientes con amiloidosis? Pues es que es clave, ¿no? Sí, yo creo que a día de hoy estamos llegando la mayor parte de las ocasiones al diagnóstico demasiado tarde. De manera que todos los estudios han demostrado que los pacientes que reciben la terapia en fases más avanzadas o que tienen un retraso en el inicio de la terapia, y eso lo sabemos por todos los estudios de extensión, tanto de ATTRACT con Tafamidis y Atribut, con Acoramidis y el Helios-B con Mutricilan, en todos los ensayos clínicos, cuando se extiende, cuando se abre el ensayo y los que han recibido placebo desde el inicio empiezan a recibir el tratamiento activo, su pronóstico sigue siendo ominoso frente a los que empezaron a recibir el tratamiento desde el inicio del estudio, ¿no? Y ya digo, una cosa que se repite sistemáticamente en todos los estudios que se han publicado hasta la fecha, ¿no? Y es lógico, ¿por qué? Pues porque si la enfermedad está muy evolucionada y ya se han producido cambios histológicos importantes, eso a su vez produce alteraciones irreversibles fisiopatológicas, y el tratamiento en esos casos va a tener poco beneficio. Por tanto, es fundamental diagnosticarlo en fases muy tempranas, evitar el retraso no solamente en el diagnóstico, sino también en iniciar el tratamiento.
Muy bien. Y para terminar este primer bloque, para los dos, ¿qué porcentaje creéis de la insuficiencia cardíaca que diagnosticamos que es amiloidosis? ¿Y qué diferencias clave presentaría la amiloidosis respecto a estos otros tipos de insuficiencia cardíaca? Bueno, las cifras son más altas de lo que intuitivamente pensamos, ¿no? En pacientes mayores con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada que asocian engrosamiento ventricular, los estudios sistemáticos con gammagrafía han encontrado ATTR en torno al 30%. Es decir, aproximadamente 1 de cada 7 u 8. Y en escenarios concretos la prevalencia es aún mayor. En ancianos con estenosis aórtica grave que valoramos para TAVI, sobre todo en las formas de bajo flujo y bajo gradiente, que suelen ser más características, hablamos de entre un 10 y un 15%. Esto depende sobre todo de la edad que cojamos los pacientes. Cuanto más mayores, más probabilidad aún de que tengamos una amiloidosis. En cuanto a las diferencias fisiopatológicas, lo fundamental es que aquí no hay hipertrofia verdadera. O sea, lo que vemos como pared engrosada no es un crecimiento del miocito, sino infiltración. Es depósito de amiloide en el intersticio que expande el espacio extracelular. Por eso es tan característico el aumento del volumen extracelular en la resonancia magnética. De ahí se derivan dos rasgos muy útiles. El patrón restrictivo con presiones de llenado elevadas y aurículas grandes y una disociación muy llamativa entre el grosor de la pared en el eco y unos voltajes bajos o no concordantes en el electrocardiograma, ¿no? A veces con patrones incluso de pseudoinfarto, ¿no? Que también son más característicos incluso que el bajo voltaje. Frente a otras micardiopatías, el amiloide es un proceso difuso e infiltrante que afecta a todas las cámaras, a las válvulas y al tejido de conducción. Y en el caso del AL incluso presenta toxicidad miocárdica, ¿no? Yo coincido respecto al porcentaje, ya lo dije al principio más o menos. Yo creo que en torno al 15% de los pacientes con ICFB preservada. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen también disfunción sistólica y que en la mayor parte de los casos pues no se han incluido en los registros. Sí es verdad que el registro que realizaron los compañeros internistas y que se publicó hace un par de años sí que se incluyen también pacientes con disfunción sistólica, pero que no nos pongamos siempre en la tesitura de que esta enfermedad siempre se va a expresar como IC con FEBI preservada, sino que hay pacientes que tienen disfunción sistólica. Y luego, desde el punto de vista de las diferencias respecto a otro tipo de insuficiencia cardíaca, yo diría sobre todo que una insuficiencia cardíaca muy refractaria. Es decir, la mayor parte de los pacientes toleran dosis bajas de fármacos que habitualmente vamos a utilizar para el manejo sobre todo de los síntomas congestivos. Vamos a tolerar dosis bajas generalmente de diuréticos. Vamos a tener que utilizar en muchos casos un poquito de sapiencia en el sentido de combinar diuréticos para no utilizar dosis altas de uno solo de ellos, sino que yo creo que en muchas ocasiones se va a necesitar combinar fármacos a dosis más bajas. Y luego hay que tener en cuenta que no tenemos datos contundentes, porque no existen, sobre el impacto de los fármacos que usamos en la IC con FEBI preservada, como pueden ser los ISGLT2, que son los que han demostrado impacto beneficioso, o como puede ser la finerenona más recientemente, ¿no? También hay que tener en cuenta que la presencia de trastornos del ritmo y especialmente de bradicardia importantes, bloqueo auriculoventricular, alteración del sistema de conducción es frecuente. Y también muchas veces en esos casos es complejo también el manejo. Y otro aspecto muy significativo es que el Intel para la anticoagulación debe ser bajo, porque los fenómenos embólicos son relativamente frecuentes, son pacientes que salen fuera de la escala Chas-Bas, que es la que habitualmente realizamos la valoración pronóstica del riesgo embólico a la hora de anticoagular, y de la misma manera también el Intel para implantes de dispositivos tipo marcapasos, dispositivos de estimulación, también debe ser bajo, porque la evolución, una vez que está infiltrado el sistema de conducción hacia bloqueos AV graves, es relativamente frecuente. Es una insuficiencia cardíaca un poquito particular, ¿no? Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos en Cardio Podcast con Antonio García Quintana y José Manuel García Pinilla. Marga, en la primera parte habéis analizado la fisiopatología de la amiloidosis cardíaca y la importancia de su prevalencia y el diagnóstico precoz. Y en esta segunda parte propones hablar precisamente de cómo identificar al paciente con amiloidosis y de cómo hacer seguimiento. Exacto. En este bloque vamos a centrarnos en la sospecha clínica y en el manejo. José Manuel, ¿qué características clínicas deberíamos hacernos sospechar de amiloidosis por transtiretina en la consulta? ¿Cuáles son estas principales red flags que no deberíamos pasar por alto? Las red flags se han ido publicando, yo creo que somos todos bastante conscientes de esas red flags, ¿no? de
esas alertas, ¿no?, que debemos de tener en cuenta a la hora de valorar a un paciente con ICE y FEBI preservada sobre todo, y que nos hacen pensar en una amiloidosis. Sí que es cierto que las red flags habitualmente hacen referencia más que a una amiloidosis en sí misma, a una miocardiopatía restrictiva. Es cierto que la amiloidosis por transthyretina probablemente sea la miocardiopatía restrictiva más frecuente, pero hay que tener en cuenta que no es infrecuente que bajo el diagnóstico de sospecha de una amiloidosis TTR al final te encuentres con otro tipo de miocardiopatía distinta. ¿Qué cosas destacaría yo de la enfermedad, ¿no? Pues sobre todo una insuficiencia cardíaca que no va bien porque se hace muy refractaria, con mucho fallo derecho, con mucha congestión sistémica, muy dependiente de diuréticos a alta dosis sin necesidad de combinación, que responde mal a los hipotensores y a los betabloqueantes, y si es un paciente con fibrilación auricular, pues que empieza a tener problemas sobre todo con la digoxina, con NT-proBNP muy elevado, desproporcionadamente elevado. Es otra de las características que tiene la enfermedad, porque la restricción implica un incremento muy significativo de las presiones de llenado intraventricular, y eso hace que se estimule la producción de péptidos natriuréticos de forma bestial. También elevación de troponina, porque hay destrucción celular. Y un dato muy significativo que muchas veces puede pasar por alto es que estos pacientes tienen una prealbúmina baja. Es verdad que la desnutrición es frecuente en pacientes también de cierta edad, pero que yo creo que es un dato analítico muy sencillo de obtener y que nos puede poner también en la pista. Pacientes que hacen radicalizaciones extremas y sobre todo la disociación entre el grado de hipertrofia que nosotros estamos viendo por ecocardiografía y el voltaje electrocardiográfico. Es otra de las características principales. Pacientes con ictus de repetición, FA episódica, pero que es muy embolígena, también habría que sospecharla. Y sobre todo la disautonomía, que es, si no piensas en ella, es complicado de diagnosticarla, ¿no? Entonces, pacientes que empiezan a hacer la intolerancia a los antihipertensivos clásicos, hipotensiones ortostáticas, insuficiencia cronotropa, incapacidad de taquicardizarse con el ejercicio, son cosas que deben de ponerte también en la pista de esta enfermedad. Por supuesto, las red flags ecocardiográficas de las imágenes específicas o características de la hiperecogenicidad, ¿no?, en el eco 2D, o el aumento del grosor de las válvulas, el aumento del grosor del septo interauricular, los datos de strain, ¿no?, con la preservación del strain apical, que también es muy característico, pero digo, son características de miocardiopatía infiltrativa, no específicamente de amiloidosis por transthyretina. ¿Vale? La resonancia también puede ser muy sugerente, aunque los patrones clásicos de resonancia, patrón en anillo del realce, pues tampoco es exclusivo, ni tampoco está siempre. Es decir, en ocasiones puede haber realces más focalizados, ¿no? Y luego también cuidado con los síntomas que nosotros no preguntamos los cardiólogos, pero que son importantes, de polineuropatía. Las alteraciones, sobre todo sensitivas, y la intolerancia, por ejemplo, a los cambios de temperatura que se pueden producir en las manos, en los pies, parestesia. La disautonomía también se puede poner de manifiesto como intolerancia al calor, porque se reduce la sudoración. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado. Y luego cosas clásicas como las fracturas de grandes estructuras tendinosas, que clásicamente hablamos siempre de las fracturas de los tendones del bíceps espontáneas, pero que pueden afectar a cualquier gran grupo tendinoso. Así que puede ser cuádriceps, puede ser tríceps, puede ser el tendón de Aquiles, etcétera, etcétera. Y el síndrome del túnel del carpo bilateral, pues que también clásicamente se ha establecido como una red flag importante, simplemente decir que es una cosa muy frecuente, que no solamente producen las enfermedades por depósito, sino que es relativamente frecuente simplemente por problemas, digamos, de osteodegeneración del canal del carpo, que son frecuentes hoy en día. Excelente resumen, José Manuel. Y Antonio, en base a tu experiencia, ¿en qué tipo de pacientes se está perdiendo más el diagnóstico? Bien, en mi experiencia el diagnóstico se nos escapa sobre todo en perfiles concretos, ¿no? El primero, el más numeroso quizás, es el anciano con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, etiquetado simplemente como hipertensivo de disfunción diastólica. Esto es muy común, sin que nadie cuestione por qué la pared está tan engrosada. Yo creo que en estos pacientes es muy importante buscar de forma activa el diagnóstico de amiloidosis. El segundo, el paciente con estenosis aórtica del anciano, especialmente el de bajo flujo y bajo gradiente, donde la amiloidosis viaja oculta, ¿no? Y el tercero, el que llega con un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, pero a una edad atípica, ¿no? y sin causa sarcomérica clara, ¿no? Muchas veces te estás comiendo ahí
una amiloidosis, ¿no? Y luego, como acaba de indicar el doctor García Pinilla, hay que ir más allá del corazón, ¿no? Hay que buscar signos como el síndrome del túnel carpiano, que se adelanta al diagnóstico entre 5 y 10 años, ¿no? Por tanto, eso es muy importante, la estenosis del canal lumbar o la rotura, como especificaba él, del tendón del bíceps, que es muy característica. Y luego están las señales que, bueno, del propio corazón, ¿no? El paciente mayor, los trastornos de la conducción, la intolerancia a los fármacos antihipertensivos o para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque al final es un dato fisiopatológico que refleja lo que hablábamos antes, ¿no? La fisiología restrictiva y la afectación disautonómica. Si a eso le sumamos la discordancia clásica entre hipertrofia, el eco, el bajo voltaje, tenemos un retrato robot del paciente con amiloidosis, ¿no? Muy bien. Y una vez que ya tenemos esta sospecha clínica, José Manuel, ¿cuál debería ser el algoritmo diagnóstico que tendríamos que seguir? La ventaja que tenemos y que ha desarrollado sobre todo el diagnóstico es que el algoritmo es relativamente simple, ¿no? Porque una vez que tenemos sospecha clínica, haciendo una gammagrafía con difosfonato o con compuestos fosfatados, que tiene que tener SPECT siempre asociada, no se nos debe olvidar que sin SPECT no podemos hacer un diagnóstico, porque podemos estar valorando solamente la fase volumétrica sanguínea, ¿no? del radioisótopo, y necesitamos asegurarnos de que el isótopo se encuentra en las paredes miocárdicas, y el screening serológico, es decir, pedir unas cadenas ligeras junto con la valoración del componente monoclonal mediante inmunofijación tanto en suero como en orina. Pero es muy importante que nos lo hagan todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en algunos laboratorios no hacen la inmunofijación, por ejemplo, en orina, pues porque los pacientes, para que se haga una inmunofijación, necesitan primero tener datos de proteinuria, pero hay que tener cuidado porque las cadenas ligeras, son muy chiquititas. Entonces, siempre en el laboratorio, ¿no? Pues hay que avisar que nos tienen que hacer la inmunofijación en orina, aunque no haya una proteinuria en la tira, que es la tira reactiva, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Y luego, en caso de la captación grado 2-3, nos va prácticamente el diagnóstico en ausencia de afectación hematológica, y en ausencia de captación, pues hay que tener cuidado y hay que considerar otros estudios, ¿no? Fundamentalmente, si la sospecha es alta, una resonancia, incluso podríamos llegar a una biopsia en casos muy, muy seleccionados con una muy alta sospecha, que no suele ser lo habitual. Y luego, pues, los pacientes que tienen una captación menor y que tienen sobre todo una alteración serológica que no hace suponer que puede tener una gammapatía o una discrasia sanguínea, pues necesitamos confirmación. La confirmación fundamentalmente se hace con biopsia, idealmente una biopsia endomiocárdica que es específica del órgano, pero a veces con una biopsia más sencilla, como una biopsia de glándula salival, que no es tan cruenta ni tiene tanto riesgo como una biopsia endomiocárdica, puede ser suficiente. Muy bien. ¿Y existen barreras en el acceso o en la implementación de estas pruebas en la práctica clínica, Antonio, en las pruebas básicas? A ver, bueno, la primera barrera es la disponibilidad de la gammografía, que yo creo que esa es la barrera más baja, ¿no? Porque realmente yo creo que es ampliamente disponible, es una prueba inocua, y ahí sí que yo creo que hay mayor disponibilidad. En cuanto a las técnicas de imagen, se acaba de nombrar la resonancia magnética, ahí sí hay un problema de acceso, aunque no es una prueba imprescindible, sí que es donde más variabilidad hay al acceso de esta tecnología en los diferentes hospitales. Y luego hay un aspecto muy importante, y esto yo creo que me gustaría enfatizarlo, ¿no? Que es el que siempre una gammografía debe interpretarse junto a un cribado del componente monoclonal, como se acaba de nombrar, porque hay que hacer siempre inmunofijación en suero y orina y cadenas ligeras libres, porque no se te puede escapar una L, ¿no? Porque eso sería un grave error. ¿Cómo mejorar esto? Yo insistiría en 3 líneas. Primero, formación y difusión de los red flags para que la sospecha se genere en el sitio correcto. También desde atención primaria, traumatología, neurología se pueden derivar pacientes. Y segundo, yo creo que es muy importante, lo que hemos hecho nosotros en nuestro hospital es sistematizar el proceso, crear una vía clínica o una pathway, como se dice ahora, del paciente con sospecha de amiloidosis para llegar al diagnóstico. Ahí hay 2 aspectos más que son el estudio genético, ¿no? En el que, bueno, yo ahí tampoco veo una gran dificultad. Hay hospitales que lo hacemos sistemáticamente, y también la industria, entre ellos Alnylam, te facilita el diagnóstico genético, que yo creo que es muy importante hacerlo en todos también. En nuestra serie hemos encontrado que incluso en pacientes mayores podemos tener hasta un 12-13% de variantes mutadas, ¿no? Por tanto, siempre, igual que el descartar el componente monoclonal, yo sugiero que también hay que hacer el estudio genético.
Fundamental, Antonio, el tema de los circuitos, tanto para el diagnóstico como para luego el seguimiento posterior, ¿verdad, José Manuel? ¿Dónde se situaría cada profesional de cara a estos circuitos, tanto a nivel diagnóstico como luego continuación, y así como el abordaje multidisciplinar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar bastante información, sobre todo, y que conozcan la enfermedad en atención primaria, ¿no? Sí es cierto, yo esto lo he defendido en muchos foros, que yo creo que la atención primaria está para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Sí, y eso tenemos que optimizarlo porque no está optimizado en todos los sitios. Entonces, simplemente con un NT-proBNP, placa de tórax y electro, un médico de atención primaria con eso tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que tiene que hacer es remitirlo al cardiólogo. Y yo creo que ya el diagnóstico de la enfermedad debe enfocarlo más un cardiólogo en cualquier ámbito. Ya depende un poco de cómo sean los recursos y de cómo esté organizado el sistema. Yo creo que a nivel ambulatorio, consulta de cardiología general, los compañeros de cardiología están perfectamente preparados para pedir una gammagrafía. Nosotros, por ejemplo, aparte hemos sistematizado el screening serológico, con lo cual simplemente hay que señalar y eso se puede implementar con mucha facilidad hablando con los laboratorios. Se señala un tic y con eso nos lo hacen todo. Y luego está el tema del tratamiento, ¿no? Es decir, ¿quién debe de iniciar el tratamiento? Yo creo que lo que no hay que hacer es perder tiempo. Quiero decir que si el paciente se diagnostica, pues hay que tratarlo cuanto antes. Si se puede tratarlo cuanto antes. Y si el obstáculo es que estoy en un hospital comarcal y tengo problemas con mi farmacia, o estoy en un ambulatorio y tengo problemas porque no tengo acceso a la farmacia, tengo que ir un día específico al hospital para comentar el tema, pues quizás lo más sencillo sea mandarlo a una unidad un poco más de referencia y que se centralice ahí el tratamiento, porque también ahí se puede hacer también un seguimiento un poquito más estrecho de los pacientes y sobre todo de una cosa que después podemos entrar a seguir ahí, que es en la valoración de la respuesta al tratamiento, que a lo mejor es una cosa que se puede escapar de otros ámbitos que no sean el ámbito más hospitalario o más focalizado en un centro de referencia. Centro de referencia no significa CESUR, quiere decir que hay muchas unidades de insuficiencia cardíaca, muchas unidades de cardiopatías familiares por toda la geografía que pueden hacer perfectamente esa labor de centralización, ¿no? Excelente. Y ya para acabar, ¿qué mensajes clave daríais para mejorar el diagnóstico y el circuito asistencial de estos pacientes con amiloidosis? Mi mensaje clave casi cabe en el título, ¿no? Para diagnosticar primero hay que sospechar, pero la sospecha por sí sola no basta, ¿no? Hay que convertir en un proceso, ¿no? Así que pediría dos cosas. Una, bajar el umbral de sospecha, pensar en amiloidosis ante todo anciano con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada con hipertrofia ventricular, ante la estenosis aórtica del mayor y ante esos pacientes con túnel carpiano bilateral o trastornos de la conducción sin explicación. Y dos, ser rigurosos en el método. Gammografía siempre acompañada de cribado de cadenas ligeras y derivación ágil cuando la sospecha se confirma. Sí, yo coincido plenamente con Antonio. Yo creo que la clave fundamental es diagnóstico pronto, tratamiento pronto. Eso debe ser lo fundamental. Que eso probablemente requiera pues, establecer procesos de atención más o menos protocolizados pues, para que no se nos vayan pasando las semanas y los meses sin que el paciente llegue a un diagnóstico correcto, un diagnóstico definitivo y sobre todo a la hora de iniciar el tratamiento. Pues se nos agota el tiempo, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por vuestro análisis, Antonio y José Manuel. Gracias. Gracias a vosotros. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Alnylam. Y Marga, te pedimos ahora que nos dejes tu conclusión de este episodio. Pues sí, como conclusión yo diría que es fundamental aumentar la concienciación entre los profesionales sanitarios sobre la amiloidosis cardíaca. Su prevalencia es mayor de lo que pensamos y un diagnóstico precoz, junto con circuitos asistenciales bien definidos, permite aplicar esos tratamientos específicos que mejoran claramente el pronóstico. Pues muchas gracias, Marga, por este mensaje. Os recordamos que podéis escuchar este y el resto de los episodios en la playlist Cardio Podcast disponible en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recordad que en la web de cardiología.es podéis encontrar también la bibliografía recomendada de cada episodio. Hasta la próxima. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.